Se enciende, sí, sí, claro. Es que yo ya imprimir no he podido, pero...
El 10º Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, en octubre de 2025, nos plantea un desafío, bueno, fascinante. ¿Cómo? Entonces, ¿podemos empezar? ¿Les parece? Sí. Tenemos un buen grupo acá. Bueno, buenas tardes. Estamos empezando con 5 minutos de retraso. No creo que hayamos cometido una falta muy grave. A la última sesión de la tarde del segundo grupo de paneles, el tema que nos convoca hoy es un tema sumamente interesante, sumamente actual y que, bueno, puede tenernos discutiendo acá e intercambiando ideas durante mucho tiempo, que es la inteligencia artificial como coautora, interactuaciones creativas entre humanos y máquinas. Yo quisiera, antes de empezar, que escuchemos un minuto, un pequeño discurso, por favor. Bienvenidos. El 10º Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, en octubre de 2025, nos plantea un desafío, bueno, fascinante. ¿Cómo navegar un programa académico y cultural tan denso? Basándonos en la información oficial, pues hoy discutimos la mejor estrategia: centrarse en el núcleo académico o dar prioridad a los eventos culturales más emblemáticos, sobre todo los que están ligados a Mario Vargas Llosa. La pregunta es clara, creo. ¿Qué priorizar para aprovechar al máximo esta experiencia? Yo sostengo que lo académico es lo principal. Y yo, por mi parte, defenderé que los hitos culturales, especialmente aquellos que celebran a Vargas Llosa en su propia tierra, en Arequipa, son igual de importantes y definen la singularidad de este congreso en particular. O sea, deberían ser el eje de la planificación. Es que el CILE, en su esencia es un congreso para pensar la lengua. Las plenarias centrales, las del martes 14, jueves 16, viernes 17 y los muchísimos paneles, son 280 expertos, abordan temas cruciales: mestizaje, lenguaje claro, inteligencia artificial. Ahí está la sustancia, ¿no? Claro que el homenaje a Vargas Llosa del miércoles 15 es valioso, ¿quién va a dudarlo? Pero no a costa de perderse paneles que realmente profundizan las líneas temáticas. Ir el martes 14 a las 3 de la... Bueno, ¿qué creen? ¿Quiénes hablaban? 2 máquinas. Han hablado 2 máquinas. Parecía un coloquio entre 2 personas. He escuchado coloquios de editores hablando de una novela, haciendo comentarios críticos a una novela, que parecían 2 críticos literarios sumamente versados, y eran 2 máquinas. O sea, hemos llegado ya a un desarrollo inusitado de la tecnología. Yo soy el presidente de este fantástico panel, por supuesto el que menos sabe de este tema, por eso me hicieron presidente, y soy diplomático, dirijo el Centro Cultural Nica Garcilaso de la Cancillería, que es una de las instituciones que organiza este Congreso de la Lengua. Y mi último puesto diplomático fue Silicon Valley. Estuve 5 años en San Francisco y ahí pude ver un poco todos los avances que no dejaron de sorprenderme, ¿no? La última vez, yo suelo regresar cada año a visitar el sitio donde viví, y la última vez llamé a un Uber, ¿no? Con mi teléfono, y viene un Uber sin chofer a recogerme, ¿no? Y me llevó sin ningún problema. Conocí, por supuesto, a varios compatriotas, como hay como 200 peruanos trabajando en Silicon Valley en puestos interesantísimos, ¿no? Conocí a uno, arequipeño además, que le pregunté, que trabajaba en Google, le digo: ¿tú qué haces? Yo soy el jefe de spam, solamente de spam. Ah, muy bien. ¿Y tú eres jefe? ¿Y cuántos trabajan contigo? Pensé que me iba a decir 4 o 5, 300 personas trabajan solo en Google para gestionar el spam.
conocí a otra persona, otro arequipeño justamente, que estaba trabajando con un equipo, él no solo por supuesto, cuando vivía el famoso astrofísico Hawking, estaba trabajando en una silla de ruedas para que él, que ya no podía mover ninguna extremidad y ni siquiera los ojos, solamente con el pensamiento podía mover la silla de ruedas, ir para adelante, para atrás, la derecha y la izquierda, solamente con el deseo. Y le expliqué cómo funciona eso es magia. No, me dice, son las neuronas que uno tiene en el cerebro, que cada una las tiene en distintos lugares del cerebro y se descubre dónde están y se le ponen unos electrodos y esos electrodos se iluminan y eso permite ir de la derecha a la izquierda. Cosas absolutamente increíbles. Bueno, este panel va a tratar los distintos problemas también que enfrenta esto, ¿no? Hoy día, acaba de salir aquí de esta sesión, de la anterior sesión, Pilar Reyes. Pilar Reyes es la más importante editora que hay probablemente en España, que ha editado todos los libros de Mario Vargas Llosa, etc. Y ella sabe que hoy día uno puede escribir una novela con un sistema de inteligencia artificial más o menos sofisticado, no el que se baja gratuitamente de la red, y decirle, escríbeme una novela que tenga las características de Victor Hugo, las de Faulkner, las de Hemingway, y yo le agregaré algo. Entonces resulta una coautoría. ¿Quién tiene los derechos de autor? ¿A quién se puede mandar si es que se dice algo que no gusta a alguien? En fin, son temas nuevos que se plantean y hasta dónde vamos a llegar, hasta el extremo que va a desaparecer el arte, la música. Yo soy además músico, puedo decir, compóngame una obra que tenga tales características, que sea barroca, al estilo de Bach, con un poco de Monteverdi, un poco de Vivaldi, que dure tanto, que tenga 3 movimientos, y ya está hecha la obra, ¿se imaginan? Hemos llegado a un extremo que no sé a dónde nos va a llevar. Pero bueno, quiero ahora presentar a quienes me acompañan en esta mesa. A mi derecha está nada menos que la coordinadora de esta sesión, que es Elena Montiel Posada, profesora titular del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Allí imparte asignaturas de escritura académica. También es miembro del grupo de investigación Ontology Engineering Group del Departamento de Inteligencia Artificial de la misma universidad, donde investiga sobre la representación del conocimiento para su procesamiento por las máquinas, en concreto, la representación de información lingüística y terminológica para su aprovechamiento en tareas de procesamiento del lenguaje natural. Ha coordinado y participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la inteligencia artificial y la lingüística computacional. Actualmente coordina el proyecto INESData, sobre la creación de espacios de datos, en el que se prevé la creación de un espacio de datos lingüístico. A su derecha está a su izquierda está Claudio Gutiérrez, a mi izquierda, que es profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, investigador senior en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, IMFD. Él es licenciado en Matemáticas, magíster en Lógica Matemática, doctor en Ciencias de la Computación y magíster en Historia. Ha publicado extensamente en el área de bases de datos, lenguajes de la web semántica e interoperabilidad de datos y conocimiento, y publicado varios libros. Actualmente investiga en redes de conocimiento, lingüística computacional y sus relaciones con los fundamentos de los datos y el mundo digital. Y a la derecha, al final, está Marcelo Báez Mesa, que es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Él es ecuatoriano y ayer tuvo una idea genial, que no creo que haya sido una máquina, que fue cuando se presentó el diccionario de Mario Vargas Llosa, que lo recomiendo a todos, que son las palabras que Mario utilizaba en su vida y que eran muy cercanas a él. Marcelo dijo, esto no es un diccionario, este sería un diccionario. La bibliografía de Marcelo abarca 6 poemarios, entre los que destaca El mismo mar de todas las sabanas, 3 libros de cuentos, el que sobresale Bonsáis, 6 novelas, El buen ladrón, que es la más reciente, y 4 obras sobre crítica de cine. Vean ustedes cuán versátil.
En este último género resalta Y tu nación también, un estudio sobre películas de carretera del cine latinoamericano. Es miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y Javier Iturralde de Bracamonte, que es doctor en Comunicación y Marketing por la Universidad Politécnica de Valencia, egresado de la Universidad de Columbia en Nueva York, gestor cultural, investigador y docente con más de 2 décadas de experiencia internacional en el ámbito cultural, público y privado. Su labor se centra en el análisis y la aplicación de tecnologías emergentes, canales digitales e inteligencia de datos en la gestión, mediación y comunicación cultural. Dirige Metric Salad Arts and Culture y coordina el Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha colaborado con instituciones como el Bronx Museum, AECIT, PS1, el MoMA en Nueva York, hay otro MoMA en San Francisco también, el Museo de Arte de Lima, al Mali, o el Instituto Cervantes de Nueva York, desarrollando estrategias orientadas a la innovación, la inclusión y el fortalecimiento. Y por último, está con nosotros Inmaculada Ballesteros, que es doctora en Historia del Arte, cuenta con el European Diploma in Cultural Project Management, gestión cultural de proyectos, si no me equivoco la traducción, y un máster en Derecho de la Unión Europea. Desde 2024 es directora de programación de Acción Cultural Española y ha desarrollado proyectos culturales en Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia, y ha dirigido los centros culturales de España en Guatemala y Nicaragua. Entre 2015 y 2023 fue directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas y evaluadora experta en programas de la Comisión Europea. Ha trabajado en diseño, planificación y evaluación de políticas culturales y ha sido docente en programas de posgrado en Europa y América Latina. Actualmente se centra en el impacto de la inteligencia artificial en la creación cultural y la circulación de contenidos en español en el entorno digital. Como ustedes pueden ver, tenemos un panel de lujo aquí y quiero ceder la palabra a la coordinadora, que es Elena González. Muchas gracias, señor presidente. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bien, pues antes de proceder a la introducción de este panel, me gustaría agradecer, como no podía ser de otra forma, a los organizadores del Congreso el haberme invitado a participar en este encuentro indispensable sobre lengua española, que nos permite reflexionar sobre temas tan trascendentales como el que nos ocupa hoy aquí. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, al público, por haber escogido este panel de entre todos los demás que se están sucediendo de forma simultánea y que son también pues, muy interesantes. Bien, aquí nos proponemos analizar, reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en las prácticas creativas y culturales. En la primera parte del panel hablaremos sobre los famosos modelos de lenguaje, que ya, ¿verdad?, forman parte ya de nuestra vida, los famosos modelos de lenguaje de gran tamaño, también conocidos por la sigla LLM del inglés, Large Language Models. Hablaremos de cómo funcionan y de qué es lo que sucede durante ese diálogo o interactuación entre el humano y la máquina. Esto nos permitirá reflexionar sobre las implicaciones que este diálogo, que algunos llaman colaboración o cooperación, pueda tener en la autoría de los textos generados con ayuda de estos sistemas. Esto lo haremos de la mano del doctor Claudio Gutiérrez. A continuación, examinaremos también si es posible integrar de forma ética el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial en el proceso de escritura, lo que quizá nos lleve a repensar o redefinir el concepto de creatividad en este contexto. Y para ello contaremos con la intervención del doctor y académico Marcelo Báez. En la segunda parte del panel analizaremos otros aspectos del uso de estas tecnologías de inteligencia artificial en las prácticas culturales y, en concreto, cómo pueden influir en nuestros gustos culturales y las consecuencias que esto pueda tener para expresiones culturales periféricas, como nos contará el doctor Javier Iturralde de Bracamonte. Y, finalmente, cerraremos el panel con la intervención de la doctora Inmaculada Ballesteros, que nos hablará de los derechos culturales en el ámbito digital y cómo
la inteligencia artificial impacta no solo en la creación cultural, sino también en el acceso que tenemos a la cultura. Y otra vez el riesgo de que expresiones culturales dominantes acaparen nuestra atención, ¿verdad?, porque sean más fácilmente accesibles y no dejen entrever voces nuevas o perspectivas diversas, ¿no?, el peligro de la homogeneización. Bueno, pues todos estos temas los vamos a tratar en la mesa y antes de dar la palabra a nuestros expertos, si me lo permiten en los minutos que restan, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la digitalización en la que estamos sumidos y sobre lo que creo que es el denominador común de todas las intervenciones que tendremos hoy en el panel y qué es lo que ha posibilitado que estos sistemas de inteligencia artificial se conviertan, no sé si tanto en autores, pero sí en herramientas capaces de transformar prácticas creativas que hasta ahora estaban reservadas a los humanos. Y ese denominador común son los datos. Y ya hemos oído hablar de datos en este congreso. Y sin entrar en detalles del desarrollo de la inteligencia artificial desde un punto de vista histórico, la posibilidad de tener acceso a ingentes cantidades de datos, ¿verdad?, lo que se ha conocido como el Big Data, ha sido determinante. Ya sabemos que ha sido determinante para el desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial. De ahí el interés continuo y renovado de administraciones públicas y de empresas para que afloren los datos, ¿no?, para que compartamos nuestros datos. Seguro que han oído ustedes hablar de iniciativas de datos abiertos, iniciativas gubernamentales lideradas por nuestros gobiernos aquí en Perú, en España y en muchos otros países del mundo, para que se compartan esos datos que tiene la administración pública y que las empresas pueden, ¿no?, consideran muy útiles. Iniciativas de ciencia abierta lideradas por la comunidad académica, para que los datos que se utilizan en la ciencia se puedan utilizar, se pueda comprobar, se puedan replicar los experimentos que hacemos los científicos. Y me gustaría comentarles una iniciativa de la Comisión Europea que se llama Estrategia Europea de Datos. O sea, la Comisión Europea define en febrero de 2020 una comunicación, un documento en el que describe qué es esta Estrategia Europea de Datos y el objetivo final es la construcción de un mercado único de datos. ¿No? Ya tenemos mercados únicos en los que los ciudadanos y los bienes circulan libremente, pues quieren, ¿no?, hacen un paralelismo y lo que pretenden es que los datos, que son el nuevo petróleo, la nueva materia prima que mueve todo este mundo, que estén también, que se puedan compartir, que puedan fluir libremente en lo que llaman espacios de datos. Por supuesto, de acuerdo con la normativa europea sobre protección de datos, etc. ¿Y qué es lo que se pretende con todas estas iniciativas? Pues aprovechar el potencial de todos estos datos, porque ya hemos visto, todos somos conscientes, creo, de los potenciales beneficios, ¿no?, que puede tener el análisis de estas cantidades de datos. Pensemos en la medicina personalizada. Nos hablan de movilidad, formas de movilidad más sostenible, de prevención de desastres naturales. Pues bien, este proceso de digitalización en el que estamos sumidos y al que me refería al inicio ha permitido crear una versión digital del mundo que nos rodea, ¿no?, que antes estaba en los textos, en los libros, estaba en nuestras conversaciones, en los museos, ¿no?, los cuadros que admirábamos en los museos, y ahora todo esto son objetos digitales que podemos manipular a nuestro antojo, podemos trocear, mezclar, transferir y crear con ello, bueno, pues nuevas aplicaciones. Para que nos hagamos una idea, solo en este año 2025 habremos generado, hablan de 200 zettabytes de datos, ¿no? Esto pues este es un número que tiene 24 cifras. Yo creo que escapa al entendimiento. El otro día leía que estos 200 zettabytes equivaldrían a todos los granos de arena de todas las playas del planeta. Solo en 2025, ¿no? Bueno, para que seamos conscientes de la magnitud de los datos y de aparentemente el potencial que esto puede tener. Sin embargo, no todo parece estar resuelto con tener acceso a grandes cantidades de datos. Hay muchos problemas. Los datos no se encuentran fácilmente accesibles ni se pueden reutilizar de forma inmediata.
La variedad de los datos es un problema. Son datos de distinta naturaleza, ¿no? Imagen, audio, texto, que hay que tratar de forma distinta. Están dispuestos en formatos distintos, etc. Además de la variedad, hay que tener en cuenta la calidad de los datos y, cómo no, la propiedad intelectual de los datos. Sin entrar en cuestiones legales, lo que sí sabemos es que para el entrenamiento de estos grandes modelos de lenguaje se han utilizado cantidades ingentes de datos, pero sospechamos que en muchos casos ha primado la cantidad sobre la calidad. De hecho, en la mayoría de modelos de lenguaje que todos conocemos y utilizamos, la fuente más abundante de datos para su entrenamiento ha sido el famoso Common Crawl, ¿no? Que es el mayor archivo de datos rastreados de la web, que contiene noticias, que contiene artículos de blogs, conversaciones de foros, conversaciones de redes sociales. Y por una parte, esto ha permitido que estos modelos sean capaces de imitar el estilo conversacional, ¿no?, que utilizamos en todos estos foros, pero esto ha comprometido la calidad de los datos. Ha provocado que ciertas lenguas, culturas, ciertos dominios estén sobrerepresentados y otros, por ende, marginados, ¿no? Y yo diría que inevitablemente, y aunque se está trabajando, por supuesto, en el desarrollo de filtros que permitan identificar datos indeseables, contenido ofensivo, datos sesgados y obtener datos de mayor calidad, los datos con los que se entrenan los modelos o los filtros que se establezcan tienen influencia en los resultados que vamos a obtener de estos modelos, en las respuestas que nos van a dar. Entonces, aparte de ciertos usos lingüísticos que ya detectamos que son predominantes, inevitablemente estos datos estarán codificando una cierta visión del mundo con determinados valores, que en última instancia serán los propios de la empresa o el gobierno de turno, marginando, creo yo, otras formas de entender el mundo. Por lo tanto, y con esto termino, hago una especie de llamamiento. Creo que en el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial generativa, como son los modelos de lenguaje o en cualquier otro sistema de inteligencia artificial, debemos velar por un tratamiento responsable de los datos, desde el punto de vista de la calidad, veracidad, legalidad. Porque si los modelos de lenguaje prometen ser esos hombros de gigantes, ¿no?, que nos van a permitir ver más allá y afrontar los retos del siglo XXI, de momento creo que queda mucho por hacer. Más que gigantes, me parecen todavía enanos mediocres. Muchas gracias. Bueno, con esta introducción ya doy la palabra a Claudio Gutiérrez, que nos hablará desde el punto de vista técnico, ¿no?, de estos modelos. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este relevante evento sobre la lengua que hablamos. Intentaré hablarles de la IA en un lenguaje claro. Los LLM tienen una historia, los grandes modelos de lenguaje tienen una historia antigua. En un lugar de La Mancha había una máquina, para nosotros un humano llamado Q, que se dedica a alimentarse solo de libros. A pesar de que solo traga libros de caballería, una parte muy pequeña del corpus de la época, en algún momento Q comienza a simular un caballero andante. Sin embargo, a poco andar comienza a alucinar sistemáticamente y se va a negro. ¿Qué falló acá? Técnicamente falló el hardware y luego repercutió en el software. Muchos datos para esa máquina. Les hablaré hoy día de los actuales, que son esencialmente algo como el hardware de Q en modo digital a gran escala. El tema que nos convoca es las máquinas como coautoras. Si queremos meter a las máquinas, a los LLM en esto, necesitamos entender no solo qué hacen los LLM, los grandes modelos de lenguaje, sino entender el lugar que ocupan en un mundo técnico en el que vivimos los humanos. Permítanme, ahí está. Primero, hagamos una rápida revisión, ¿sí? Primero, queremos precisar que estamos hablando de modelos de lenguaje. La inteligencia artificial incluye muchas otras cosas, al menos la robótica, que es una IA encarnada o encorpada. Y los LLM es la IA libresca de biblioteca, es la que nos ocupa hoy día. Segundo,
La arquitectura de un LLM es relativamente sencilla y ahí está el esquema a grandes rasgos. Abajo su materia prima es hardware especializado en procesamiento paralelo, no vamos a hablar de eso. Segundo, gigantesca cantidad de datos, se habló, ya Elena habló mucho de eso, textos en nuestro caso, archivos, bibliotecas, páginas web, etc. En tercer lugar, los mecanismos para procesar esto, modelos digitales de redes neuronales copiadas del modelo biológico, refinados algoritmos de optimización y aprendizaje estadístico que permiten que las máquinas aprendan por ensayo y error, y modelos estadísticos de lenguaje. Markov hace más de 100 años analizó Eugen Onegin y descubrió patrones de la lengua rusa de manera puramente estadística. Que mejor no detallo, digamos, este modelo de lenguaje ante una audiencia de expertos del lenguaje. Yo soy experto en computación. Finalmente, todo ello es puesto a disposición del usuario por medio de una capa de diálogo, chats que permiten dar la sensación de que una máquina dialoga con nosotros. En tercer lugar, este modelo se puede mirar de otra manera. El modelo original, ahí está en color, digamos, no sé qué color será, requiere ser entrenado, digamos, este cuadrado donde dice modelo de lenguaje grande. Ese modelo luego tiene que ser alineado para salir a conversar con los humanos, ¿sí? Es un poquito darle calle o darle buenas maneras. Esto se empaqueta luego y se presenta a través de una plataforma al usuario final. Nótese que los actuales modelos de lenguaje son bien librescos, en el sentido de que no están diseñados para recoger experiencia corporal y material. En esa ilustración vemos, digamos, todos cooperamos a concentrar el texto fijo, la palabra la voy a repetir durante toda mi intervención, fijo. Eso va a modelos correspondientes y nosotros luego dialogamos a través de un chat con ese elemento. Pero esto probablemente va a ocurrir en futuro. El LLM que yo le puse más ahí va a alimentarse de mundo real y las cosas ahí van a cambiar. ¿Sí? Es lo que nos pasa a nosotros como académicos cuando salimos al mundo real de la calle y entendemos bien poco lo que pasa allá. Hay otra sorpresa que podríamos traernos, ¿sí? Y la IA actual hoy día la asociamos con las grandes tecnológicas, estos grandes tecnofeudalistas hoy día. Pero a la derecha está un posible modelo que puede ocurrir, es lo que ocurrió con los mainframes de los computadores versus los computadores personales después. Y esto es una cosa que probablemente vamos a ver ocurrir, digamos, muy pronto. Eso para la estructura, pero lo que más creo que puede dar luz sobre nuestro tema, la coautoría, es el lugar que los LLM ocupan en el desarrollo de las tecnologías de lenguaje, de la escritura, de la fijación de ellas en diferentes medios. Veámoslo en 5 puntos. Me referiría aquí solo al lenguaje, voy a dejar afuera la imagen, cosa que no es para nada, digamos, no trivial. Los humanos, primero, los humanos como especie logran una capacidad de crear, generar infinitas imágenes, escenarios, sueños, mundos. Desgraciadamente no pueden registrarlo materialmente, solo pueden describirlos mediante una tecnología llamada lenguaje. Por ello, su persistencia en el tiempo es volátil y cambiante. Nótese que los mitos, las tradiciones no tienen autor y menos coautor, debido a esta volatilidad. Segundo, en algún momento de la historia los humanos se las ingenian para materializar esas nubes de imágenes e ideas con otra tecnología, la escritura. La idea, la narración aparece ahora cristalizada en un objeto permanente. Muchas veces ese objeto tiene asociado un autor. Muy pronto, históricamente hablando, los humanos se las ingenian para materializar gigantescas cantidades de objetos en otra tecnología llamada imprenta, el libro. Se afianza el autor, la ligación del productor con el objeto materializado. Pero desgraciadamente, esos registros escritos tienen poca plasticidad, quedan fijados en su doble sentido de materializados e inmovilizados, congelados en el papel. Nótese, por definición, el autor está asociado a algo fijo, permanente. Una disquisición de bar no tiene autores, ni nadie la recuerda a la mañana siguiente. Tercero, pero el ingenio humano es infinito. Rompe esa limitante de la dureza de lo material y crea un medio, el medio digital, que a la vez materializa, permite plasticidad infinita. Ahora tiene lo mejor de los dos mundos. Sus ideas, su discurrir, quedan registradas en el medio digital. Por eso ese medio, al contrario del papel y los libros, permite modelarlas, combinarlas de todas las maneras posibles. Ha logrado el milagro de la plasticidad infinita del medio material. Junto a ese medio creó la máquina universal del medio digital, que hace posible la generación infinita, el computador.
Salvo la navaja suiza, no existe máquina universal material. Hay serruchos, hay tornos, hay martillos, hay taladros, pero no una herramienta universal que haga todo eso, como lo es el computador para el mundo digital. Todavía no estamos en la IA, pero no es difícil ver que la noción de autor ya tambalea. El autor estaba ligado a la obra congelada, fija, permanente. Cuando el medio se hace infinitamente maleable, como el agua, no es fácil determinar quién es el autor, de qué forma. Esto solo comienza. El humano diseñó y construyó modelos de lenguaje. Estas son máquinas digitales, esas que tienen lo mejor del mundo material e inmaterial, la plasticidad y la memoria infinita, de un tamaño descomunal, lo que les permite ahora tener además en memoria todos los autores individuales de toda la obra histórica de la humanidad. Memoria descomunal y capacidad de procesamiento infinito en la práctica permiten diseñar maneras, algoritmos que combinen esas dos piezas digitales de maneras también infinitas. Y aprovechando conocidos modelos estadísticos de lenguaje pueden entonces generar textos verosímiles en base a ese corpus, de cualquier momento sin fijaciones intermedias. En resumen, la tecnología digital de los LLM ha difuminado ese congelamiento, esa idea que hay objetos finales en el mundo del lenguaje. De lo expuesto, me parece a mí que la amenaza para el autor, en tanto quien está asociado a una obra, no son los LLM, sino es la noción misma de autoría. Intuyo que solo Planeta, Random House, Elsevier y Springer pasarán susto con los modelos de lenguaje, y en buena hora. A diferencia de los mitos y narraciones tradicionales donde reinaba el anonimato, y a semejanza del software libre, el autor tendrá la satisfacción del reconocimiento de su contribución a la humanidad en este nuevo mundo digital. Y seguro surgirán modelos de negocio lejos del vasallaje de las casas editoriales con que los autores puedan ganarse la vida. Intuyo que el buen enfoque para pensar la coautoría es asumir que llegó a habitar a nuestro lado un nuevo ser que hace mucho de lo que teníamos por propiamente humano. En buena hora la cultura digital y los modelos de lenguaje nos exigen repensar la noción de autoría para encontrar esa noción realmente, para encontrar lo que esa noción realmente esconde profundo y deshacernos de la cáscara burocrática en que se ha convertido a partir de la materialización libresca. Permítanme, por último, me quedan medio minuto, un último mensaje antes de cerrar, que no tiene todo que ver con la autoría. Los modelos de lenguajes largos, grandes, no son árboles ni animales, no son naturaleza. Son tecnologías diseñadas por humanos y en la sociedad que aún vivimos, desgraciadamente, de propiedad de unos pocos. Ahora que logramos materializar lo inmaterial con toda su plasticidad, hemos creado un poder descomunal para la humanidad. Eso no puede quedar en manos de esos pocos, peor si esos pocos son inmorales, como lo están demostrando los nuevos señores tecnofeudales. Gracias. Muchas gracias por ceñirse a los 10 minutos, Claudio. Bueno, pues seguimos con la duda, doctor Marcelo. ¿Hay forma de integrar éticamente el uso de estos modelos en el proceso de escritura? Sí, de hecho traigo algunos ejemplos de escritura creativa creada en aula con jóvenes estudiantes, con un universo de 27 chicos que hicieron una serie de experimentos de escritura y de ficción a partir de unas consignas que se les puso.
atravesada por la última diapositiva. Sí. Cuando fui retrocediendo a la primera, se inhibió. Sí, mi ponencia se llama Vox ex machina en el aula, IAG y escritura no creativa. ¿Qué es la IAG? La IAG es textualidad generada a partir de plataformas que manejan algoritmos tomando información ya existente en la red. Tenemos la perspectiva del filósofo y matemático Marco du Sautoy, que enseña en Oxford, que nos dice que se está creando una nueva especie de individuo que es producto de la IAG. Esta nueva especie es capaz de tener conciencia propia, nos dice du Sautoy, y escribió un libro para demostrarlo, titulado Programados para Crear, que recomiendo enormemente. Tenemos Eric Sadin, que también tiene una postura bastante antípoda en relación con la IAG. Nos dice que es una herramienta antihumanista radical y que subyuga, domina a los individuos a una serie de lógicas algorítmicas que desprecian los conceptos de singularidad, creatividad y humanidad. El gran peligro, nos dice José Antonio Alguacil, es homogeneizar los estilos y crear patrones repetitivos, es decir, que todo lo que produzcamos a través de la IAG sea muy parecido, muy uniformizado. En mis clases utilicé ChatGPT, Chat Generative Pre-trained Transformer, que es uno de los modelos más populares. El número de usuarios se está acercando peligrosamente al número de habitantes de la China. Va para los 180 millones de usuarios. Y lo escogí por ser el más popular, en detrimento de mejores plataformas como Claude 4, la versión Sonnet, DeepSeek, que particularmente es la que más prefiero para creación literaria, y Llama de Meta. Tengo dos ejemplos literarios. Uno, One the Road, del año 2018. Es una novela de Richard Goodwin. Goodwin instaló una IAG en su carro en un trayecto entre Nueva York y Nueva Orleans. Y este dispositivo de IAG iba narrando el viaje en tiempo real. El resultado es One the Road, un homenaje en su título a Jack Kerouac y su novela The Road, El Camino. La otra novela es The Inner Life of an AI, la vida interior de una inteligencia artificial, una memoria escrita por ChatGPT. Es una novela alucinante en la que en primera persona del singular ChatGPT cuenta su nacimiento, su transformación, su crecimiento hasta ser lanzado a la esfera virtual. Recomiendo enormemente ambos libros que en versión electrónica están muy asequibles, baratos en la red. Traigo también dos ejemplos de la IA como temas de literatura contemporánea. El primer ejemplo es el de Ian McEwan, novelista británico, y la novela Máquinas como yo, en la que se habla de una amistad entre un humanoide y un robot. Clara y el Sol, del premio Nobel Kazuo Ishiguro, también británico, de origen japonés, nos habla de esta premisa que imitó películas como Megan, que es la AA, la amiga artificial, esa baby sister que se contrata, pero que en este caso no es humana, sino es inteligencia artificial. Termino esta introducción brevísima con dos casos curiosos. Patricio Prón, escritor argentino radicado en Madrid, fue invitado a una competencia en el periódico El País, una competencia con ChatGPT
4 en su versión turbo. Y en todas las consignas que le dieron tanto a ChatGPT como a Patricio Prom, salió victorioso el escritor humano y no el artificial en temas como originalidad, creatividad e inclusive rapidez. No es raro que a Patricio Prom se lo apode desde esta victoria como Patricio Prompt. Y tenemos el caso de la herramienta Llama de Meta, que le pidieron que escriba un capítulo, una narración al estilo de Michel Houellebecq, un escritor francés muy famoso por sus relatos escatológicos, pasados de tono, y Llama de Meta se negó a generar el texto al estilo de Houellebecq. Traigo 2 talleres de redacción con estos chicos de la Escuela Politécnica del Litoral de Guayaquil. Se les hizo la consigna de redactar un autorretrato con una extensión específica, una carilla, cuaderno grande, es a mano el taller, 2 carillas si es un cuaderno pequeño, apenas el 39% cumplió con la extensión, 61% no cumplió con los estándares establecidos. Esto es interesante porque luego la misma consigna se la hace con IAG y la extensión resulta casi que exacta. Esta consigna era escribir a mano una etopeya, un autorretrato físico y espiritual con características del alumno. Lo que llama la atención es la frecuencia de faltas ortográficas en un universo de 27 alumnos, más de 10 rozan la veintena de faltas ortográficas, de puntuación, sintaxis, etc. El segundo taller es también interesante porque es un identikit generado a partir de un escritor de la literatura universal. Y resulta que la mayoría de alumnos, 71%, no conocían al escritor, apenas un 17% creía haber escuchado previamente el nombre del escritor y un 10% decía que no sabían nada de él. Esta consigna tenía el siguiente prompt: actúa como nombre del Premio Nobel de Literatura y escribe un identikit de 4 párrafos en primera persona que resuma la vida y la obra del escritor. Esta es la lista de los autores seleccionados. Les asigné un autor por cada estudiante y hay escritores para todos los gustos, todas las latitudes. Pueden ahí apreciar la lista. ¿Qué objetivos cumplió este taller? Primero, los estudiantes aprendieron el estilo del Premio Nobel porque ChatGPT les generaba el texto en el estilo de García Márquez, de Vargas Llosa, de J.M. Coetzee, y los alumnos se empapaban del estilo del autor, lo cual es una forma de aprendizaje. Y esto sirvió como una puerta abierta para poder incursionar dentro de la obra de cada escritor. Y lo más importante, los chicos aprendieron a elaborar consignas porque estas resultan muy complejas por lo precisas que tienen que ser. ¿Cuáles son las características encontradas en los textos hechos con IAG? Es un tono impostado, textos que repiten ideas, fórmulas discursivas específicas, hay una corrección gramatical muy gélida, lo mismo en la puntuación, hay una correctísima distribución de párrafos, son textos esquemáticos, predecibles y lo más importante, tienen la estructura de los 3 actos, introducción, nudo, desenlace. ¿Cuáles son las características de los textos no realizados con IAG? No hay esta estructura de 3 actos que les acabo de decir, hay un tono amateur, uso de lugares comunes, hay dequeísmos, solecismos, un montón de vicios del lenguaje. Hay una ausencia de puntuación, como el chico está muy acostumbrado a escribir en WhatsApp, hay una demolición total de lo que es la puntuación, la coma, el punto y coma, etc. Y lo más importante es que no hay párrafos distribuidos, sino que es todo de corrido. Les hice una encuesta a los chicos,
para que reflexionen sobre el uso de la IAG. Lo vieron como apoyo creativo, como un instrumento de limitaciones técnicas, como una plataforma que exige ética y responsabilidad, y sobre todo como lo humano es definitivamente irreemplazable. Reflexiones del profesor sobre el uso de la IAG. El profesor nota una dependencia, cierta adicción en la mayoría del alumnado, no todos, hacia la IAG. No todos obedecen la prohibición del uso de la IAG cuando se les dice no usen la plataforma con tal de ver, lo hacen igual. Y uno tiene que tomarse la molestia de coger el trabajo y pasarlo por un Quillbot y determinar el porcentaje de plagio de la IAG. Entonces, esta peligrosidad de la homogeneización de la que hablaba Alguacil se ve claramente en esta praxis cotidiana. Los chicos no están interesados en conceptos como originalidad o creatividad, sino que quieren cumplir rápidamente, satisfacción instantánea de las nuevas generaciones y quieren salir rápidamente del aula. Todos estos experimentos textuales nos llevan al concepto de escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, que en el año 2011, cuando todavía no se avisoraba el auge de la IAG, él ya hablaba de una escritura no creativa, es decir, una escritura que gestiona datos, textos, información ya existente, y lo que hace el escritor es gestionar los datos ya existentes, recontextualizarlos de tal manera que lo que hace, según Goldsmith, el escritor es algo no creativo y se convierte en un administrador de datos. Entonces la IAG nos replantea el significado de lo que es la escritura creativa y la convierte en no creativa en esta era digital. Esta propuesta de Goldsmith se redefine en este año, en esta época, porque esa tarea sobre la cual él teorizó, el escritor que debe cribar, filtrar, cernir, seleccionar todo tipo de datos y recontextualizarlos, eso que ya se hacía, ahora lo hace la IAG. Es decir, todas esas responsabilidades autorales pasan a ser potestad de la IAG y el escritor o el no escritor ya no trabaja, sino que le deja ese trabajo, esa labor a la IAG. Esta sería mi pequeña exposición sobre la escritura no creativa en el día a día del trabajar con alumnos que creen en ChatGPT como una religión de la cual uno como profesor tiene que buscar una apostasía necesaria y no muy dolorosa. Gracias. Está claro que tenemos que integrar el uso de estas tecnologías en nuestras clases. Tenemos que aprender a utilizarlo, ver qué potenciales beneficios hay y hasta dónde llegan estas tecnologías, pero también vemos que de momento no sustituyen al humano en la creatividad. Bien, pues ahora doy la palabra al doctor Javier Iturralde de Bracamonte, que nos hablará del impacto de la IA en las prácticas culturales. Con la generación Z, concretamente. Con la generación Z, sí. A la que se refería también el doctor Marcelo. Sí, tiene sentido el orden que se ha establecido. Bueno, en primer lugar, agradecer mis pueblos agradecimientos al Instituto Cervantes, a la Real Academia, a la Embajada de Perú en España, al consejero cultural por la invitación. La verdad que es un placer y un honor estar aquí como hispano-peruano. Estoy muy contento de poder compartir esta investigación con todos ustedes a lo largo de esta jornada. La presentación que voy a compartir con ustedes se divide básicamente en dos partes. En primer lugar, voy a presentar el Observatorio de IA y Diversidad, del cual formo parte, y después voy a entrar en detalle con la investigación en la que hemos estado trabajando en este observatorio que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Nuestra misión está clara y es el impulso de la detección, por un lado la detección, la comprensión y la reducción
de los sesgos en inteligencia artificial para que cada algoritmo sea finalmente más inclusivo, más justo, más responsable y más participativo. Con unos objetivos muy concretos. Por un lado, detectar, como comentaba, detectar y analizar los sesgos, sensibilizar en lo que respecta a los impactos en derechos, en la pluralidad del acceso a todos estos contenidos a través de la IA, fomentar y coparticipar en la creación de buenas prácticas, siempre cumpliendo con los marcos regulatorios y éticos, capacitar en ese proceso y acompañar, y algo que nos gusta en el observatorio, medir la evolución de lo que hacemos. Un segundo. Estas son algunas métricas que quería compartir con ustedes de un informe que vamos a presentar en Madrid el 5 de noviembre, que reconfirman la existencia del observatorio. Aquí pueden leer algunas de las cifras. 7 de cada 10 personas desconfían de la IA por opacidad y dificultad en la comprensión. Un 82% reclama controles claros sobre sesgos, vigilancia y transparencia. 54% detecta discriminación LGTBIQ+, Q+, en contenidos algorítmicos. Y abajo a la derecha pueden ver que la generación Z es la que más usa la inteligencia artificial, pero también es la que más desconfía. Un 75% de esta muestra de la generación Z ha identificado este tipo de sesgos. Y conforme fuimos creando este observatorio nos dimos cuenta que era muy importante poner un foco específico en cultura. Hace un par de años se creó una ley por parte de la Unión Europea sobre la regulación, sobre todo el foco era la regulación y la seguridad en lo que respecta a la inteligencia artificial, dejando de lado, no prestando la suficiente atención a los derechos de la propiedad intelectual y al cuidado de la propiedad intelectual de los artistas y los creadores, que después se han generado varias iniciativas que sí que cuidan y se focalizan en esto, básicamente porque están redefiniendo un modelo de negocio del cual han vivido muchas instituciones y hay que redefinir y hablar y colaborar y plantear nuevas soluciones entre muchas partes, entre agentes que anteriormente no existían. Pero nos dimos cuenta que la diversidad era un aspecto que no se estaba contemplando en la cadena de valor de la cultura, desde la creación hasta la producción, la participación y la gestión. Y justo el informe, el estudio en el que hemos trabajado, se focaliza en el último paso, en la participación, en el consumo de la cultura. ¿Y qué es lo que investigamos? Principalmente es el impacto, el impacto de la recomendación algorítmica en el streaming que recibe la generación Z. Pew Research ha determinado la generación Z entre 13 a 28 años, hay varias teorías al respecto, pero ese es un buen promedio en el espacio hispanohablante, que es el espacio en el que nos interesa trabajar. ¿Y por qué creemos que es importante? Bueno, por un lado, la generación Z representa un 17% de la población española, un 8,5 millones aproximadamente, en el espacio iberoamericano aproximadamente 260 millones, un 25% de la población mundial y en el 2030 representará el 30% de la fuerza laboral. Por otro lado, hay una alta participación en el streaming con productos y contenidos culturales y los algoritmos, está clarísimo que determinan en todos nosotros, no específicamente la generación Z, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, afectando el pluralismo y la diversidad y el derecho y el acceso. Por lo tanto, ahí vimos un vacío que nos parecía interesante abordarlo, porque vimos que faltaban comparativas entre distintas verticales, música, audio podcast, películas, series, literatura, y con ese foco, ¿no?, de la generación Z, concretamente en ese espacio hispanohablante. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio es cubrir ese vacío y generar cierta evidencia accionable para que pueda influir en toda la curaduría, en el producto editorial, en las políticas y aumentar esa diversidad, esa transparencia. El estudio que estoy compartiendo está en una fase muy incipiente. Dicho esto, queríamos compartir igualmente los datos en los que estamos trabajando. El enfoque principalmente es en España, pero la ambición es mucho más amplia. En lo que respecta a resultados, sobre todo presten atención a la plataforma principal que utilizan en torno a música. Es un 89,4% utilizan Spotify con el dispositivo del smartphone. En vídeo y ficción, Netflix predomina. En libros, Kindle Unlimited, pero hay mucha fricción y una brecha que después voy a comentar.
y en podcast se lo reparten proporcionalmente en YouTube y Spotify. Pero igual aquí tenemos a una persona que conoce sobradamente de podcast y de audio que me puede corregir si me equivoco con alguno de estos datos. En lo que respecta a las vías de descubrimiento, predomina el algoritmo, principalmente en todas las categorías, excepto en libros. Como pueden ver, ahí se reparte en un porcentaje mucho menor entre el algoritmo, pero también los medios especializados, las bibliotecas, los clubes, los foros, puntos de venta y eventos. Entonces, ahí la literatura genera un punto de inflexión en cuanto al consumo y al hábito de consumo por parte de esta generación, concretamente en España. En lo que respecta a la música, el uso es contextual. ¿Y qué quiero decir? El uso contextual es alto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que depende de su estado de ánimo, depende de cómo se encuentren, o bien buscan directamente en la herramienta, en Spotify, por ejemplo, o se dejan llevar por las recomendaciones que les proporciona la propia plataforma. La serendipia es alta, un 83,8. ¿Y esto qué quiere decir? La serendipia consiste básicamente en cuando yo me encuentro un tema de música que a mí me gusta de manera absolutamente azarosa e inesperada, me gusta. Hay una recepción positiva con una explicabilidad también relativamente alta, un 70,2%. Y la explicabilidad en este caso consiste en algo, que es cuando el usuario entiende por qué aparece un contenido u otro. En cuanto a peticiones que nos lanzaron esta generación, las distintas personas con las que hablamos, en las conversaciones que tuvimos fue, por un lado, menos publicidad, más diversidad gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pasar de repente del hip hop al jazz. Tiene que haber una recomendación mucho más gradual, no tan distante. Mejoras en la experiencia del usuario, poder guardar de una forma mucho más ordenada, y un puente directo con entradas, con avisos para conciertos, que los hay, pero con mejora en ese sentido. En cuanto a los podcasts, también el uso situacional es relativamente alto, en un 63%, con una alta agencia. Les gusta realmente intervenir en esa búsqueda. La serendipia aquí es media y la explicabilidad también es media. Y algunas peticiones que solicitan de cara a este tipo de herramientas, de plataformas, son, por un lado, menos fricción en YouTube. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes han probado YouTube no premium. Cuando ustedes dejan de utilizar YouTube, YouTube desaparece. Lo que quieren es, sin pagar el premium, poder seguir viendo YouTube. En el móvil, en el ordenador es distinto, pero en el móvil YouTube desaparece cuando uno cambia de app. Eso por un lado. Y después también lo que han identificado es que cuando aparece un contenido que no les interesa, sigue apareciendo constantemente. Entonces, ese es un tema que también habría que ajustar. Perdón, un segundo que se me seca la boca. En cuanto a las películas y las series, aquí también la alternancia contextual es relativamente alta. Depende de su estado de ánimo, o buscan o se dejan guiar por las recomendaciones. Y hay un aumento de este descubrimiento. En cuanto a esa novedad o a ese salto lejano que no se aceptaba tanto en música, en películas sí. Hay una mayor aceptación por géneros más distantes. Y la explicabilidad la encuentran relativamente fuerte. La encuentran que todo lo que aparece tiene sentido para ellos en base a lo que han buscado anteriormente, para ellos, para ellas. Peticiones, un catálogo mucho más variado, más novedades, menos anuncios. Mejor recomendaciones, mejor manera de buscar lo que quieren encontrar, lo que quieren ver. Y en el caso de la lectura, aquí hay una mezcla, hay una serendipia absolutamente polarizada, una explicabilidad irregular y una satisfacción absolutamente tibia en lo que se refiere específicamente a Wattpad, que es lo que nos han indicado que utilizan mayormente, al menos esta muestra con la que hemos trabajado. Reclaman superficies de descubrimiento más visibles, más claras, entender por qué les aparece un contenido u otro, y también reclaman unificar la experiencia on y off, que cuando están leyendo algo online quieren que también haya cierta conexión con lo que pueden consumir fuera de su tablet. ¿Qué implicaciones claves hemos identificado en nuestro estudio? Cuando se explica el por qué, hay microcontroles visibles, agencia por parte del usuario y no hay barreras como anuncios, pagos, alta disponibilidad, diversa, un catálogo diverso y amplio. La generación Z, en lo general, acepta la recomendación y mantiene la sesión.
En cuanto a la novedad, como lo comenté, según el contexto, en el audio los pasos son cortos, las variaciones son cercanas y en el vídeo sí que admite saltos mayores. En lo que respecta a la lectura, el usuario vuelve a la búsqueda directa. Las recomendaciones no suelen ser para nada, en general, aceptadas por esta generación. No se ajusta a sus necesidades ni a sus criterios. Y la serendipia, la novedad, si sienten, o sea, la aceptan de forma correcta, si sienten que el descubrimiento no rompe el flujo de uso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí queríamos proponer alguna acción pues, propositiva, ¿no? También dentro de esta ponencia. Por un lado, integrar una visibilidad visible, novedad graduada, fricción mínima y catálogos diversos. ¿En qué incide esto? Por un lado, una mayor aceptación, una mejor experiencia, una diversidad más sostenida y, por lo tanto, una mayor retención. Por lo tanto, un mejor negocio para las plataformas de contenidos en streaming. Estos son los próximos pasos en nuestro mapa de trabajo. Nuestra intención es seguir profundizando en cada una de las verticales, cada una de las plataformas, entender mejor las recomendaciones y el porqué de las mismas, la explicabilidad, los microcontroles, cómo se pueden ejercer esos microcontroles sin que generen mucho conflicto con el modelo de negocio de estas empresas, de estas plataformas. El viaje del usuario también consideramos que es un viaje todavía por explorar, cómo llegan, cómo vuelven, desde dónde. Todavía hay mucha información que recabar en ese sentido. La medición es fundamental, ampliar y estratificar nuestra muestra. Hay que ampliar, hay que seguir trabajando en un mayor volumen de datos. Y el escalado regional, como les comentaba, aquí hemos empezado en un contexto muy concreto, en la generación Z en España, pero nuestro objetivo es ampliar a todo el espacio hispanohablante. Y nada, agradecerles por su atención y muy abiertos y muy contentos de recibir cualquier tipo de propuesta y colaboración en el observatorio. Muchas gracias. Qué importante entender todas estas nuevas formas de interactuar para poder explicarlas y encontrar las causas que hacen, ¿no?, que estos comportamientos novedosos pues todavía nos resulten ajenos. Bueno, y con esto doy paso a la doctora Inmaculada Ballesteros, que también nos va a hablar de derechos digitales, derechos culturales en el ámbito digital. Sí, bueno, muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos por compartir y a los que estáis aquí acompañándonos esta tarde. Me toca recoger un poco todo lo que se ha explicado hoy, porque lo que sí que es evidente es que sí que hemos experimentado un crecimiento muy claro en los ámbitos en los que está trabajando la inteligencia artificial. Las inversiones también están siendo enormes. En España, por ejemplo, estamos invirtiendo 1.942 millones en este año 2025 en inteligencia artificial y esto nos convierte en el cuarto país de la Unión Europea en este sentido. Hay quien dice también que esto es una burbuja, pero lo que está claro es que las inversiones se están dirigiendo hacia allá y lo que tenemos que plantearnos también es a dónde nos lleva toda esta carrera tecnológica. Entonces, me gustaría, ya que estamos en este ámbito de la lengua española, también traer un relato antiguo de don Miguel de Unamuno, de 1913, un relato en el que seguramente muchos también se habrán fijado. Se titula Mecanópolis y es un cuento corto en el que habla en materia de ciencia ficción, sobre las relaciones entre la ciencia y de qué manera se plantea una cuestión que desde luego es muy contemporánea y nosotros también nos estamos planteando en estos momentos, que tiene que ver con la crisis existencial y cultural a la que nos enfrenta la tecnología. Y también si esa generación del 98 que estaba inmersa en esa segunda revolución industrial que se planteaba este debate como nosotros y no estaban en contra, por supuesto, no estaban en contra de la ciencia ni de ese desarrollo tecnológico, sino que más bien estaban cuestionándose la deshumanización de la ciencia, que es un poco también lo que nosotros queremos plantearnos hoy aquí y es el motivo también de mi intervención esta tarde con ustedes.
Somos plenamente conscientes, como decía, de la irrupción de esta inteligencia artificial, que ya no es una herramienta, como decíamos antes, una herramienta que utilizan los autores para crear en cualquier tipo de lenguaje artístico, sino que estamos hablando de un agente creativo que afecta, como se ha dicho aquí, se ha demostrado, a las condiciones de autoría, pero no solo, sino también a las condiciones de acceso y a las de preservación del acervo cultural. En el marco de los derechos culturales, que como saben están reconocidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y además en la Convención de UNESCO de 2005, en el marco, como decía, de estos derechos culturales, la inteligencia artificial plantea dilemas, algunos de los cuales no son desde luego nuevos. La creación cultural automatizada, los sistemas de recomendación algorítmica y la digitalización masiva del patrimonio modifican la manera en la que las comunidades culturales producimos, difundimos y accedemos a la cultura. Son ahora los tiempos en los que no da tanto miedo a lo mejor enfrentarse a un folio en blanco. La inteligencia artificial en su dimensión generativa no solo replica procesos humanos en la creación artística, como hemos visto, sino que introduce una forma nueva de creatividad híbrida, que es de lo que se ha estado hablando aquí. Y este fenómeno obliga a repensar las garantías de protección del principio de autoría, que tradicionalmente estaba asociado a la individualidad y a la originalidad en un contexto donde la creación es fruto de un entramado de datos, modelos y decisiones algorítmicas. Este concepto de autor viene a replantearse y hay que poner mucho el foco en esto y poner bastante atención porque, por otro lado, también en lo que se refiere a la conservación y a la preservación del acervo cultural, la automatización de los procesos reconfigura el papel de las instituciones culturales. Museos, archivos, bibliotecas que operan ya en un entorno digital donde la inteligencia artificial puede decidir qué se conserva, qué se muestra y bajo qué criterios se jerarquiza el conocimiento cultural. La historia de la humanidad podrá contarse desde una nueva perspectiva que corre el riesgo también de ser sintética y artificial. Aquí creo que es un punto que debemos tener en cuenta también. Estamos viendo que la inteligencia artificial se convierte en un nuevo agente cultural que es coautora, mediadora y curadora de la memoria colectiva. Por eso la cuestión del acceso a la cultura en la era digital no depende exclusivamente de la existencia de contenidos, sino de su descubribilidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque si bien este término no está recogido todavía en la RAE, sí que la Fundeu da por correcto su uso y queremos hablar de descubribilidad cuando nos referimos al principio que garantiza que la amplia diversidad de los contenidos culturales disponibles en entornos digitales pueda ser visible y accesible por todas las personas en condiciones de equidad. No se refiere únicamente a la asistencia de contenidos en Internet, sino a su visibilidad efectiva dentro de un ecosistema digital mediado por algoritmos, plataformas y motores de búsqueda. En otras palabras, la descubribilidad determina qué contenidos culturales son accesibles, cuáles permanecen invisibles y cómo se configuran las oportunidades de acceso a la cultura. En este contexto, la IA y sus algoritmos de recomendación determinan lo que se hace visible o queda oculto, alterando las condiciones de pluralismo cultural, que es lo que todos aquí estamos buscando, ¿no? Y entonces nos preguntamos otra vez, ¿quién decide lo que encontramos en nuestras pantallas? Los sistemas de inteligencia artificial actúan como filtros culturales globales, estructurando la experiencia del usuario a partir de modelos de predicción entrenados sobre grandes volúmenes de datos. Esto es lo que nos han explicado aquí los amigos tecnólogos. La mayoría de estos datos proceden de entornos que son hegemónicos, lingüísticos, culturales e ideológicos, y lo que genera sesgos sistemáticos en la visibilidad de los contenidos minoritarios. En Europa, la ley que tenemos de servicios digitales introdujo el principio de transparencia algorítmica, que obliga a las grandes plataformas, y este es el punto más importante, a evaluar el impacto de sus algoritmos sobre los derechos fundamentales y la diversidad cultural.
En este marco ha puesto en marcha una serie de iniciativas que nos van a permitir auditar masivamente los algoritmos de búsqueda de las grandes plataformas con la finalidad de garantizar la diversidad cultural en el posicionamiento de los contenidos. Sin embargo, este marco regulatorio va mucho más lento que lo que avanzan las herramientas tecnológicas y el posicionamiento de contenidos que estamos en este momento viviendo. Yo creo que si bien Europa está haciendo este esfuerzo de las pocas regiones del mundo, por no decir la única, está haciendo esfuerzos en regular este tipo de prácticas, creo que es un modelo que a lo mejor deberíamos tener en cuenta también para el ámbito iberoamericano. El derecho de acceso a la cultura implica hoy el derecho de entender, no solamente poder acceder desde un dispositivo, sino entender cómo operan los algoritmos que median en el acceso a los contenidos culturales. De este modo, la alfabetización digital crítica se convierte en un componente esencial del ejercicio de la ciudadanía cultural y es necesario comprender los mecanismos de recomendación y tener capacidad de elección informada en un entorno de automatización cultural. Pero bueno, en cuestión de derechos culturales también en el ámbito digital, la brecha de acceso, como decíamos, ya no se limita a esa carencia de dispositivos, sino que se amplía hacia una brecha de comprensión, de participación y de representación dentro de los sistemas algorítmicos. Las comunidades que no generan datos o cuyos contenidos no están presentes en las bases de entrenamiento de la inteligencia artificial simplemente no existen para los sistemas de recomendación. Este fenómeno produce una nueva forma de exclusión cultural que llamamos invisibilidad algorítmica. Los sesgos algorítmicos pueden reproducir estereotipos de género, de raza, de lengua o de clase, afectando directamente al derecho de acceso y a la pluralidad de las expresiones culturales. Si los modelos de IA se entrenan con datos culturalmente dominantes, la consecuencia es la homogeneización de la oferta cultural y la marginación de las lenguas y tradiciones minoritarias. Frente a ello, la Convención de UNESCO de 2005 establece la diversidad de las expresiones culturales como que debe ser protegida tanto en los medios tradicionales como en los entornos digitales y, por tanto, reducir la brecha digital implica también corregir los sesgos estructurales de la IA y asegurar que el acceso cultural no depende del idioma, la procedencia geográfica o la capacidad económica. Y quisiera, para concluir, hablarles de los retos a los que nos enfrentamos en este ámbito. Uno de los mayores desafíos que plantea la inteligencia artificial generativa es su papel en la preservación y transformación de la memoria cultural. El entrenamiento de los modelos en repositorios culturales masivos, textos, imágenes, obras audiovisuales o música, introduce una paradoja. La IA utiliza la memoria colectiva para crear nuevas formas culturales, pero al mismo tiempo puede borrar el rastro de las fuentes originales, diluyendo autorías y contextos. Surgen así tensiones entre la innovación y la conservación. Por un lado, la IA ofrece oportunidades extraordinarias para la digitalización, la restauración y la accesibilidad al patrimonio cultural, y por otro existe el riesgo de que las obras culturales se conviertan en meros insumos para sistemas de generación automatizada sin reconocimiento ni retorno para los autores o las comunidades de origen. Garantizar la preservación de la diversidad de las expresiones culturales, que es un principio central de la Convención de UNESCO, requiere políticas culturales que integren la transparencia algorítmica en el uso del corpus patrimonial para entrenar los modelos de IA, la protección de los derechos de los creadores y las comunidades cuyos contenidos nutren esas inteligencias artificiales y la generación de infraestructuras culturales propias, sostenibles y alineadas con los valores fundamentales y los derechos humanos. Sumado a todo esto, otro de los retos importantes a los que nos enfrentamos es la sostenibilidad de Internet. El derecho de la sostenibilidad de Internet. Nos referimos a un concepto que vincula la digitalización con la ecología y que reconoce la necesidad de un desarrollo tecnológico responsable, justo e inclusivo, que proteja tanto al entorno natural como a la diversidad cultural y social en el espacio digital. Esto es importante porque la demanda de datos de la inteligencia artificial generativa va a ser ingente y cada vez más. Y aquí tenemos un riesgo muy importante. Aunque no está plenamente codificado
esta cuestión de la sostenibilidad en Internet, sí que se están dando pasos legislativos muy importantes. Por ejemplo, en Europa ya tenemos una directiva que es obligada para transponer a la legislación de los Estados miembros y que regula este ámbito. En definitiva, los riesgos a los que nos enfrentamos si el desarrollo de la inteligencia artificial se lleva a cabo sin control son muy diversos. Aunque los gigantes tecnológicos auguren un mundo en el que el acceso a la cultura estará garantizado, todas esas promesas hay que ponerlas en cuestión. Por el contrario, sabemos que nos enfrentamos a un alto riesgo de pérdida de riqueza cultural. Hemos visto que los algoritmos priorizan los contenidos de alta demanda, por lo que las lenguas y expresiones culturales minoritarias acabarán desapareciendo si no hacemos algo para evitarlo. Además, los procesos de minería de datos sin respeto a la propiedad intelectual de los creadores aumentarán el riesgo de precariedad de los autores, que perderán la posibilidad de acceso a una remuneración justa por el uso de sus obras. Según el estudio de CISAC del año pasado, el crecimiento de la inteligencia artificial podría desplazar el valor de mercado de la creación humana, provocando una reducción del 24% en los ingresos de los autores. Y estos estudios se han repetido con el mismo resultado en Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda y España. La solución debería basarse en la protección legal de la propiedad intelectual en lo que se refiere a los procesos creativos. Esta es la clave. Por otro lado, como hemos visto, están los riesgos ambientales provocados por la necesidad ingente de recursos naturales, como decía, por parte de los centros de datos, de manera que los procesos de desarrollo de la IA tienen que garantizarnos que están utilizando fuentes renovables, sostenibles, y que se va a llevar a cabo desde la tecnología la investigación para desarrollar centros de datos menos demandantes de estos recursos naturales. Esto es clave. Y para finalizar, solo recordar que la belleza de la creación artística está en la imperfección humana y que la tecnología que se ha diseñado en estos momentos dibuja un modelo de alienación y de explotación que hemos combatido a lo largo de la historia. Así es que solo tenemos que ponernos en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Inmaculada Ballesteros. Bueno, creo que podemos concluir que estamos ante una auténtica revolución. Hemos hablado muchísimo del impacto de la inteligencia artificial desde muchos puntos de vista, con muchos retos, con muchos desafíos, seguramente con más preguntas que respuestas, porque estamos explorando el impacto que está teniendo en todos los ámbitos culturales, en las prácticas creativas. Y antes de concluir y dar la palabra al presidente, me gustaría darles la oportunidad de hacer alguna pregunta a nuestros expertos. Creo que tenemos 5 minutos para un par de preguntas, si alguien se anima. Gracias por la ponencia, antes que nada. Me quedaban 2 dudas. La intro me pareció muy buena y justo ahí como que dejaban la consulta de cómo se debía, que tal vez el concepto de autoría es el que debía cambiar. No me quedó claro cuál sería este nuevo concepto o modelo de autoría al que estaríamos apuntando. Y después, justo al cierre del panel, me pareció muy interesante que comentaban esta proyección de caída del porcentaje de mercado que tenían los autores, que me contrastaba un poco con la primera participación del profesor Marcelo, de la Universidad de Chile, no me acuerdo si era Claudio Marcelo, que avisoraba nuevos modelos de negocio, donde precisamente decía que posiblemente los roles de las casas editoriales y este modelo tradicional iba a cambiar y tal vez iba a dar salida a nuevas sendas de negocio. Más o menos, ¿cómo serían estos modelos o qué proyecciones tiene usted que puedan contrastar con esta caída que ya sostenían de en torno al 20 o 30%, ¿no? de su cuota de mercado? Gracias. Claudio. Bueno, por lo que se refiere a lo que preguntabas del nuevo modelo de autoría, en esta autoría híbrida, como se ha visto, lo que está claro es que tenemos que redefinir hasta qué punto
vamos a permitir que la inteligencia artificial forme parte del proceso creativo. Ya hemos visto que ya no es como en herramientas antiguas cuando tú tenías cualquier software que utilizabas pues, para diseño o para procesamiento de textos, sabíamos que era una herramienta que hacía lo que tú le ordenabas más o menos, pero en este momento la inteligencia artificial generativa tiene un papel mucho más amplio de lo que tú le puedas dar. Es capaz de casi llevarte a ti hacia terrenos más o menos desconocidos, a ti hablándote como autor, ¿no? Hasta ahora solamente se pueden registrar en los registros de propiedad intelectual, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito anglosajón, solo se pueden registrar aquellas obras que demuestran que hay una mano humana detrás del proceso creativo. Yo entiendo que, como decía también Claudio, que te referías antes, en este nuevo modelo, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa y en este nuevo modelo de autoría y creación, sí que vamos a tener que redefinir exactamente cuáles son esas líneas rojas que no vamos a poder traspasar. Esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando y también vamos a intentar acotar los espacios en los que el respeto de la propiedad intelectual de los autores pues, nos da garantías. Por un lado, para que todas las obras que ya se han creado por parte de autores y que alimentan a los algoritmos, pues son retribuidas por el uso para generar obras nuevas. Tienen esa retribución por derechos de propiedad intelectual para poder generar. Esto se tendrá que hacer de manera colectiva. En España tenemos las entidades de gestión de la propiedad intelectual, que son entidades colectivas que recaudan todas esas regalías de propiedad intelectual para los autores que están asociados, y de esa manera es más o menos sencillo negociar y gestionar esto. Pero yo creo que el modelo acabará evolucionando de alguna manera porque habrá que también hacer cesiones ahí. En el ámbito tecnológico tampoco podemos ponerle puertas al campo, ¿no? Y habrá que hacer cesiones de alguna manera y llegar a acuerdos en los que negociemos un poco a tanto alzado, ¿no? Y no se va a poder negociar obra por obra y va a ser imposible, ¿no? Si una obra está en disposición en el entorno digital, es imposible determinar la trazabilidad a cada minuto, ¿no? Y bueno, ya estamos, pero estamos vigilantes e intentando que sobre todo no se pierda, no acabemos, que la inteligencia artificial no sea una excusa para que se mantenga la precariedad de los autores, ¿no? Esto es lo que no podemos permitir, que esa gran riqueza cultural que nos ofrecen o nos prometen las plataformas sea a costa de todos aquellos que alimentan los contenidos, ¿no? Que hacen posible que Spotify genere sus propios contenidos sin intervención humana, que se pueda escribir una novela sin ningún autor humano. Todo esto está muy bien como experimentación y para ver hasta dónde nos llegan, ¿no? Hasta dónde funciona el modelo, hasta dónde podemos estirar el modelo, pero no puede ser la vía en la que nos vayamos a mover ahora. Yo no sé si comparten los compañeros del panel. Y más que complementar la respuesta de Inma, quería responder algo muy puntual al joven que preguntó. Su preocupación sobre el concepto de autoría, cómo sería ahora en este contexto. Y yo propongo una palabra que está en el diccionario de la RAE, fautor. Fautor, persona que ayuda o favorece a otra. El término se puede usar para referirse a alguien que apoya a otra persona en general, pero se utiliza con más frecuencia para describir a un cómplice o colaborador en acciones no siempre positivas. Tenemos aquí. Genio de las palabras, qué dominio del vocabulario. Bueno, como tampoco nos queremos exceder de la hora y quedan 2 minutos para las 7, voy a pedir al presidente que cierre la mesa. Bueno, tengo que hacerles una confesión. Cuando estaba en el colegio, me dejaban tareas para el fin de semana y realmente yo a veces prefería hacer otras cosas y no la tarea y dejaba
el domingo a las 10 de la noche, ya un poco cansado, tenía esa sensación de culpa y me ponía con mucho esfuerzo a tratar de hacer la tarea y soñaba entonces, estoy hablando hace cuánto tiempo, cómo no hubiera una máquina, alguien que pudiera hacer la tarea, que pudiera dictarle o que le diga, por favor, resuélveme la tarea. Bueno, me ha pasado eso hoy. ¿En qué sentido? Que estoy un poco involucrado en la organización de este congreso, he estado en muchas actividades y decía, no quiero ser el convidado de piedra de este panel y decir alguna cosa. Entonces le pregunté a ChatGPT esta mañana, ¿qué puedo decir en un panel sobre el tema, la inteligencia artificial como coautora, etcétera? Y me contestó ChatGPT con cosas muy interesantes. Me dijo, mira, tú puedes hablar de muchos temas, por supuesto no lo voy a hacer, tenemos un minuto. Puedes hablar de asistente a coautor, el surgimiento de la co-creatividad del humano-máquina. Puedes hablar de cuestiones éticas y de propiedad intelectual. Por supuesto, me iba resolviendo todo esto, me iba explicando qué podría decir. Puedes hablar de la creatividad aumentada, nuevas formas de expresión. Puedes hablar de implicaciones para la lengua española y la diversidad lingüística. Puedes hablar hacia una ética del diálogo entre humanos y máquinas. Y me dijo, puedes hablar de dos casos interesantísimos. ¿Cuáles? Le pregunté a ChatGPT. Un poemario, Marcelo, que se le llama I Am AI, yo soy inteligencia artificial de Ampere Music, el álbum y poemario I Am AI, creado por el artista Taryn Southern en colaboración con el sistema Ampere. Fue uno de los primeros reconocidos públicamente como obra co-creada con inteligencia artificial. La IA generó melodías, armonías y acompañamientos musicales bajo supervisión humana, abriendo el debate sobre la autoría compartida en la industria creativa. Y me pone un segundo caso. Puedes mencionar en tu auditorio el artículo científico de GPT-3 publicado en Fronteras en AI, que un equipo de investigadores publicó un artículo titulado ¿Puede GPT escribir un paper académico sobre sí misma? En el que el propio modelo GPT fue reconocido formalmente como coautor. Aunque el editor aclaró que el modelo no posee responsabilidad legal, el caso estableció un precedente sobre el reconocimiento explícito de contribución intelectual no humana. Entonces, miren, he podido resolver una tarea muy rápidamente. Y le pregunté también a ChatGPT qué cosa simpática puedo decir para que todos nos vayamos con buen humor. Y me respondió varias frases y escogí una. ¿Puede decir usted esta de Guillermo del Toro, el famoso cineasta? ¿Qué dijo Guillermo del Toro? Dijo, no me asusta la inteligencia artificial, lo que me asusta es la estupidez natural.